Hola, mi nombre es Lucía y actualmente estudio en el Colegio de Bachilleres Plantel 29. Bueno, les voy a compartir un poco acerca del libro que acabo de leer, que se llama Colorín Colorado, este cuento aún no ha terminado. En especial yo decidí leer este libro porque me pareció muy interesante por su título, pues cómo es que un cuento no tiene final, se supone que todos los cuentos tienen un final. Bueno, este libro es muy interesante, es muy divertido y te hace reflexionar sobre muchas cosas, diferentes situaciones de la vida cotidiana. Bueno, el libro comienza cuando la princesa Odai está encerrada en un castillo y está custodiada por un dragón. Este dragón es el dragón del miedo. Bueno, ella como que está esperando una señal para salir del castillo y atreverse a hacer nuevas cosas. La historia es muy interesante porque aquí el escritor em, interactúa con los personajes y comenzó cuando el escritor ya iba a terminar el cuento, cuando la princesa estaba todavía en el castillo y iba a decir la frase, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Entonces la princesa le dice, ¿cómo que va a terminar mi cuento aquí si aún no he vivido nada, no he descubierto más allá del castillo donde estoy? Entonces la princesa así decide como que salir del castillo y se encuentra con diferentes personajes, con diferentes situaciones. El dragón al final resultó que era su propio dragón del miedo, porque no era un dragón que en sí diera miedo, sino era un dragón que tenía miedo. Tenía miedo de descubrir cosas nuevas, tenía miedo de como de salir de su zona de confort, tenía miedo a enfrentarse a nuevas experiencias, tenía miedo incluso a nueva comida, a nuevos lugares. Pero era el miedo que la princesa sentía, pero que representaba el dragón. Y bueno, el dragón acompañó a la princesa durante su trayecto, donde se encontró a diferentes personajes, como ya les mencionaba. Se encontró a una abejita que esa abejita como que le ayudaba a la princesa a, a recordar su pasado, porque es muy importante tener presente tu pasado para pues así continuar con tu vida y seguir. También se encontró con un hombrecito, que este hombrecito siempre llevaba un pergamino y era como el que le dictaba qué seguía o a dónde iría. Y también se encontró con una tortuga que se llamaba Prudencia, se encontró con el príncipe azul y con diferentes situaciones y con diferentes personajes. Bueno, una parte muy interesante fue cuando se encontró al príncipe azul, porque es como la clave de todo. Bueno, cuando se lo encontró, fue algo muy, como que muy chistoso porque se le presentó tal cual como el príncipe azul. Recuerdo que en el libro le dice, y a todo esto yo no me he presentado, yo me llamo Azul, yo soy el príncipe azul. Entonces en ese momento la princesa como que se enamoró, se enamoró de él y como que, pues sí, se enamoró de él y entonces platicaron durante, ¿qué fueron? 10 horas creo. Y en esas 10 horas descubrieron que se querían y se iban a casar. Más bien se casaron. Este, y el dragón del miedo aún seguía presente con la princesa. La seguía donde quiera que ella iba. Incluso cuando se fueron a su luna de miel, también el dragón del miedo se fue con ellos. Entonces, durante el trayecto del castillo a la boda de la princesa, el escritor seguía interactuando con los personajes, pero de una manera muy graciosa y muy padre. Entonces, cuando la princesa se fue, cuando ya se fue a su luna de miel, el escritor iba a decir la frase de, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero ahí otra vez interviene la princesa, le dice que ahí no puede terminar el cuento, que apenas va empezando. Él le dice que entonces regrese o que escriba un nuevo capítulo dentro de 10 años. Y el escritor así lo hace. Entonces escribe el capítulo, creo que era el 10, em, cuando la princesa ya volvía con su príncipe. Entonces llegó el escritor al castillo y se encontró con la princesa, ya era una ama de casa, tenía 3 hijos, todavía vive con el príncipe y pues tenía más tareas que es llevar a los hijos a la escuela, atender al príncipe y todas esas cosas.
Entonces el escritor, como yo que estaba muy atareada y muy presionada y así, dijo que volvería dentro de 10 años, porque al parecer vio que le iba muy bien a la princesa. Entonces, em, el escritor mejor decidió pasar 15 años después, porque vio que la princesa pues estaba bien. Entonces, 15 años después escribió otro capítulo. En el capítulo, cuando lo escribió, se encontró que la princesa ya no estaba en el castillo, ya no vivía con el príncipe, sino que vivía en el pueblito, en una casita. Entonces, el hombrecito le dijo al escritor dónde se encontraba la princesa, que la fuera a buscar, que porque lo necesitaba. Entonces, el escritor ya fue a buscar a la princesa y se encontró con que se había separado del príncipe porque la maltrataba, porque la humillaba y la ofendía. Y uno de sus hijos se quedó con el príncipe, otra era una hija, se casó y su hijo más pequeño se fue a estudiar a otro país. Entonces la princesa que estaba como que bien decaída y bien sola y así. Entonces el escritor como que la reanimó y pues le dijo que ahí no podía terminar el cuento, que saliera adelante, que siguiera, que descubriera más cosas, porque su vida aún no había terminado, sino apenas era una parte de su vida. Y convenció a la princesa de que saliera pues de su soledad y de su depresión. Entonces la princesa salió y, y fue a ver era como una hechicera. Em, Ahí la hechicera le mostró por todo lo que había pasado, todo lo que había vivido desde que estaba en el castillo, cuando se casó, cuando, cuando tuvo sus hijos, cuando se separó del príncipe. Entonces ahí verdaderamente la princesa se dio cuenta de que había vivido, de que había ido más allá de su castillo. Y aunque sí, el dragón del miedo aún seguía con ella, porque pues era imposible que ya no estuviera con ella, porque era su propio miedo que se representaba en el dragón. También otra parte del libro que me gustó mucho fue cuando eh, la princesa le platicó al escritor eh, que, que había una tortuga que se llamaba Prudencia y que esa tortuga iba alcanzando a la princesa desde que salió del castillo hasta que se casó con el príncipe, pero que nunca la pudo alcanzar. Entonces, pues al momento de que tomó la decisión de casarse con el príncipe, se puede decir que no tuvo prudencia, que fue muy imprudente al hacer eso, porque la tortuga Prudencia aún no la alcanzaba. Entonces, le dijo al príncipe, le dijo al escritor, desde ese momento, desde que la tortuga Prudencia me ha alcanzado, ha estado conmigo lo que siguió de mi vida. Y pues al igual que el dragón del miedo, tenía a su tortuga que era Prudencia. También una parte muy interesante fue cuando se encontró con un señor. Ese señor, bueno, fue ya cuando la princesa estaba sola, cuando se había dejado del príncipe. Ese señor era viudo y la trataba muy bien, la acompañaba cuando estaba sola, la hacía reír, la cuidaba y pues se dio cuenta de que él era su verdadero príncipe azul y pues así siguieron adelante. Y bueno, este libro me gustó mucho porque es muy interesante. Además de que se relaciona mucho con la vida actual, como una mujer vive una situación similar, de que luego se le presenta una persona y cree que es su príncipe azul. Entonces, pues así es como el libro termina y pues espero que les haya gustado.